Hola, hola, saludos. Bienvenidos a nuestra quinta sesión del taller Intangible de Escritura Creativa, la fábula versus las fábulas. Y en esta sesión, ya con todo lo que hemos paseado hasta ahora de contenido, podemos puntualizar cuáles son las características de la fábula moderna. Eh, o sea, hay unas características de la fábula clásica que no desaparecen, sino que la fábula moderna suma unas nuevas características que la fábula clásica también no es que no las tenía, sino que las destaca, las realza, ¿no? Eh, entonces, voy a mostrar acá nuestra diapositiva habitual, ¿no? Eh, donde, bueno, la idea es que en principio veamos que ese invento, ¿no? Que fue ese invento editorial del siglo XIX, que fue la literatura infantil, cómo dejó marcas muy negativas en la percepción de la fábula. Una percepción que impide a muchos lectores, incluso muchos escritores, que no están muy enterados del asunto, les impide ver lo que existe más allá, o mejor dicho, tal vez más acá, ¿no? En términos de tiempo, más acá de la fábula, que es lo que se ha hecho recientemente con este género. Ese invento editorial del siglo XIX, que fue la literatura infantil, como ya les expliqué en el video anterior, aquí como para reforzar y ver lo, los estragos, ¿no? Es la palabra que se me viene a la mente. Sí, de algún modo los estragos que causó eso hacia el siglo XX. El primero de ellos lo evidenciamos a través de esa cita que leímos la sesión anterior de, de Platero y yo, donde Juan Ramón Jiménez despotrica completamente de la fábula. Eh, y entonces, ¿qué sucede? Eh, Insisto, ¿no? Esta es la visión general que incluso hasta hoy existe en las personas y es, digamos, contra esa idea preconcebida de la fábula que este taller va, ¿no? Es contra eso que estamos viendo. Eh, entonces, que vamos a sacar a la literatura, de la literatura infantil a la fábula, ¿no? Pues vamos a diferenciar por eso lo que es la fábula de las fábulas, porque así, entre comillas, y además con minúscula, y no con mayúscula como está al principio. Pero este es el nombre del taller, ¿no? La fábula versus las fábulas, o sea, las cosas que se cuentan, las cosas que la gente cree sobre la fábula. Entonces, como les decía, el sistema educativo también eh, formó parte de todo de toda esa situación que se generó en torno a la fábula, porque precisamente tomaron este género para usarlo como, a través de Sopo principalmente, usarlo como una simple herramienta para animar a los niños a la lectura sin, sin, sin una mayor profundidad, ¿no? De cómo se podría hacer esto de una manera más interesante. Entonces nos debe llamar poderosamente la atención que una de las primeras que tenemos, que es la primera que tenemos acá en la lista de las lecturas y análisis que vamos a hacer de fábula, está Gabriela Mistral, que fue primer premio Nobel de, del continente americano y además primer premio Nobel, tomando en cuenta que es mujer, ¿no? Eh, es siempre un orgullo no solamente para Chile, sino para el continente completo. Entonces, eh, es interesante que ella, Gabriela Mistral, desarrolla un grupo de fábulas, escribe un grupo pequeño de fábulas que están en el libro Cuenta Mundo, en donde
es otra cosa totalmente diferente de esa fábula clásica que veíamos eh, hasta, hasta Iriarte o Samaniego, ¿no? Ese Mistral trae una fábula totalmente diferente, que ya es propiamente la fábula moderna. Recordemos que si bien Ambrose Bierce inicia de verdad, así de golpe, una nueva forma de hacer fábula, ¿no? Que además tiene su sello personal, su estilo muy personal. Vimos cómo autores de esa, que comenzaron pues su obra literaria en esa primera, segunda década del siglo XX, como fueron Monteiro Lobato en Brasil y Francisco Pimentel en Venezuela, desarrollan una fábula que está en esa búsqueda también de hacer una cosa nueva, de hacer una cosa diferente, de que la fábula no sea siempre la misma tradición clásica y ya está, ¿no? Sino insertar nuevas obras literarias de valor dentro de la tradición de la fábula. Entonces Gabriela Mistral hace esto magistralmente, eh, y es por ello que entonces nosotros deberíamos, o debemos, eh, hacer una pequeña lista de esas características de la fábula moderna, sumándole las de la fábula clásica. En primer lugar, la brevedad, como ya lo dijimos, la humanización, como ya la entendimos, la planitud de los personajes, que también lo abordamos, la unidad de acción, también lo conversamos, la moraleja o la cosmovisión, cómo se trata. En la fábula moderna, la moraleja o la cosmovisión va a tener un matiz más interesante que va a ser influenciado por las nuevas características que va a tener en la modernidad. Además de eso, bueno, lo que ya dijimos de que la fábula es un género narrativo versificable, o sea, que se puede escribir en verso, hasta tiempos tan modernos como, bueno, leímos esa fábula de Francisco Pimentel. Y aún en tiempos más posteriores vamos a continuar viendo cómo la fábula sigue pudiendo expresarse a través del verso. Eh, entonces, por otro lado, ¿qué es lo que trae a todas estas características de la fábula clásica? ¿Qué es lo que trae la fábula moderna? El humor, como ya lo dijimos en la sesión anterior, la ironía, el cinismo o el sarcasmo, a veces las tres cosas, a veces una sola, pero a veces las tres cosas dentro de una misma fábula, lo cual hace que sea una lectura bien, bien fuerte, bien impactante, ¿no? Y por supuesto una complejización de la prosa, o sea, es una búsqueda por hacer una fábula con una calidad literaria más pertinente a nuestra época, ¿no? Yo voy a leer brevemente, y se los voy a poner en el chat, voy a leer brevemente eh, un extracto de, de lo que fue el prólogo de un libro que yo publiqué en el año 2014 llamado, titulado Ecofábulas, un libro que es precisamente de fábulas, ¿no? Entonces, hay un resumencito que yo escribí para aquel prólogo. Bueno, quiero traerlo acá para compartirlo con ustedes. Dice, los teóricos han explicado detalladamente esta arquitectura bien estructurada que es la fábula, tal y como la puso en práctica Esopo en el siglo VI a.C. Así, en el siglo XX, los trabajos del norteamericano Ambrose Bierce con sus fábulas fantásticas, del peruano Ciro Leguía en Fábulas y Leyendas Latinoamericanas, y del guatemalteco Augusto Monterroso en La Oveja Negra y demás fábulas, han demostrado que aún 2600 años después, la fábula es un género al cual los narradores pueden acudir. También podemos mencionar a Goiti Solo y a un libro fundamental para mí dentro de la fábula, que es El Bestiario de Juan José Arriola. Yo decidí acudir de una manera experimental. Estas ecofábulas fueron concebidas desde el principio como una especie de renovación de ese subestimado subgénero de la narrativa.
Entonces, bueno, hay una explicación que yo doy ahí que la voy a ampliar durante la clase y que todavía nos va a servir para la última sesión mañana. Pero bueno, esto es básicamente lo que nos da la fábula moderna, todas estas posibilidades de escribir, entonces, de escribirla, ¿no? Entonces, cuando vayamos a leer El girasol de Gabriela Mistral, La jirafa de Juan José Arriola, La gallina parlante de Aquiles Nazoa o El monólogo del mal de Augusto Monterroso, vamos a ver cómo este género va a continuar evolucionando, ¿no? Y estos autores que están acá, ellos nos sirven para ver un recorrido de la fábula durante todo el siglo XX, porque las de Gabriela Mistral y Juan José Arriola son de la primera mitad del siglo XX y las de Aquiles Nazoa y Augusto Monterroso son de la segunda mitad de de Augusto Monterroso. Perdón, la segunda mitad del siglo XX. Tuve una introducción aquí en la pantalla y me concentré. Bueno, entonces es eso. Y por supuesto vamos a revisar nuestra fábula que hemos escrito, que deberían haber escrito, ¿no?, para el taller. Y con eso, con esto todo, damos inicio a nuestra quinta sesión del taller de fábula.